Sometimes in life, A veces en la vida the unexpected can happen. lo inesperado sucede. Things can be going well, Cosas parecen estar andando bien and then events outside of your control can happen. y algo fuera de control puede suceder. And you can feel trapped Y te sentís atrapado or powerless. o sin poder. At other times, we can become trapped due to our own actions or decisions. En otros momentos nos atrapamos nosotros mismos por nuestras acciones y nuestras decisiones. A bad decision can become a bad habit. Una mala decisión puede convertirse en un mal hábito. A bad habit can become an addiction. Un mal hábito puede convertirse en una mala adicción. I flew in from Japan last night, Volé desde Japón anoche and when I went to bed, I was very jet lagged. y cuando me dormí estaba terriblemente jet lagged. I couldn't sleep. No podía dormir. I thought, how will I sleep? Pensé cómo dormiría. And in the corner of the hotel room was a kettle and some tea bags. Y en una esquina de la habitación había una pava y algunos saquitos de té. I got up, I boiled the kettle, I thought, oh, this looks like peppermint tea. Qué bueno. Preparé el agua y encontré un sachet que parecía, un sobrecito que parecía té de peperina. That will help me sleep. Esto me va a ayudar a dormir. So I made the peppermint tea Así que hice un té de peperina and I drank it. y me lo tomé. And then I looked. Y cuando miré, It said, mate, dice mate. mate. I was wide awake. Estaba re despierto. I was doing cartwheels in the bedroom. Estaba dando vueltas en la habitación. A bad decision of my own making, and I was trapped. Una mala decisión mía y estuve atrapado. In our reading from the book of Acts, En nuestra lectura del libro de Hechos, the Apostle Paul had just planted the church in Philippi in Greece, el apóstol Pablo había acabado de plantar la iglesia de Filipos en Grecia, the first church plant in Europe. la primera iglesia plantada en Europa. And it was going quite well. Y andaba bien. But then Paul and his ministry partner Silas are followed by this slave girl around the city. Pero en un momento Pablo y su ayudante, su apóstol Silas, fueron seguidos por una señora. She was possessed by a spirit that enabled her to tell the future. Ella estaba poseída por un espíritu que querría decir o adivinar el futuro. And this made lots of money for her slave masters. Y esto hacía mucho dinero a sus amos. Ella estaba esclavizada en esto. So Paul casts the spirit out of the girl and sets her free. Así que Pablo espantó el espíritu de ella y la liberó. Good news for the girl. Una muy buena noticia para la chica. Terrible news for her slave masters. Muy mala decisión para sus amos. So they go to the magistrates. They go to the Así que magistrates. fueron a los magistrados, a los jueces, And they accuse Paul and Silas y lo acusaron a Pablo y a Silas of being Jews who are practicing things which are unlawful to Roman law. y los acusaron de estar haciendo prácticas que fueran fuera de la ley. So they're arrested, Así que los arrestaron, beaten, los azotaron and thrown into jail. y los echaron a la cárcel. They're put in chains. Los encadenaron, They're trapped. los atraparon. But in this story, we see how we can find freedom even when you feel trapped or out of control. Pero en esta historia vemos cómo podemos encontrar libertad aunque estemos atrapados o condenados. How? ¿Cómo? Firstly, En primer lugar, praise God in the prison. glorificaron al Señor en la prisión. Verse 25. Versículo 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. It's easy to praise God when we get a promotion. Es muy fácil
alabar al Señor cuando nos promueven or get the proposal o nos hacen la propuesta de crecimiento or see the fulfillment of a promise. o vemos el cumplimiento de una promesa. But here we see Paul and Silas praise God in the prison. Pero aquí los vemos a Pablo y a Silas adorar al Señor en la prisión. Why were they able to praise God in chains? ¿Por qué habría que adorar al Señor estando encadenados? Perhaps they had a sense that the Lord had led them there for a purpose. Tal vez tenían la esperanza o la idea de que el Señor los había puesto en la cárcel por un propósito. It's not until later when they're released that Paul and Silas actually say that they're also Roman citizens. No es solo al ser liberados es que ellos reclaman ser ciudadanos romanos. If the crowd had known that, they would not have been arrested. Si la multitud hubiese sabido de esto, no los hubiesen arrestado. So maybe they knew that God was going to work through their suffering. Así que es muy posible que hayan entendido que el Señor iba a trabajar a través de su sufrimiento. And likewise, when we praise God in the midst of our challenge, De la misma manera, cuando adoramos al Señor en el medio de nuestros desafíos, like a supernatural earthquake, God will move powerfully in our lives. como si fuese un terremoto sobrenatural, el Señor va a trabajar en forma poderosa en nuestras vidas. And God will set us free from the prison of fear. Y el Señor nos libera del temor de la prisión. You see, worship focuses our trust on the one who casts out all fear. Can you come again? As we worship, we focus on Jesus, the one who casts out fear. A medida que adoramos, nos concentramos en el Señor que espanta los temores. There was a young man called Damien. Había un joven llamado Daniel. When he was 18, Cuando tenía 18, he was sentenced to 3 years in prison fue condenado a 3 años en prisión for armed robbery of a restaurant. por robo a mano armada en un restaurante. Whilst he was in prison, someone gave him a Bible. Cuando estaba en prisión, alguien le acercó una Biblia. And one day in his cell on his own, he opened it. Y un día en su celda solo la abrió. And the first verse he read was Romans chapter 10, verse 9. Y la porción que encontró cuando abrió la Biblia fue Romanos capítulo 10, versículo 9. It says, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Se me chispoteó esto. Si uno confiesa con su boca a Jesús que es Señor y cree en su corazón que Dios ha sido resucitado de los muertos, serás salvo. So Damien said, okay, I'll give it a try. Así que Daniel dijo, le voy a dar una oportunidad, una prueba. He stood up and said, Jesus is Lord. Se paró y gritó, el Señor, Jesús es el Señor. And he immediately felt this presence of love flow into his heart. Y enseguida sintió esta presencia del amor fluir en su corazón. And then he started dancing around his prison cell. Y empezó a bailar en su celda. And he just started to sing to the Lord. Y empezó a cantar al Señor. When he came out of prison, he went to the local church and did Alpha. Cuando salió de su prisión, salió de la iglesia, salió al barrio a hacer alfa. And he started this practice when he was at home. Y empezó esta práctica cuando estaba en su casa. At night, he'd go into his bedroom and close the door, A la noche iba a su habitación, cerraba la puerta and he'd begin to sing praises to the Lord. y alababa al Señor con cánticos. His family could hear him doing this. La familia del otro lado de la puerta lo escuchaba. And I can tell you, since then, his mother, his brother, and his sister have all come to faith as Y les well. puedo decir que desde entonces su hermano, su hermana y su madre han sido convertidos al Señor. Authentic prayer and worship is powerful. La oración auténtica es poderosa. And this links to the second point we see in the passage. Y esto nos trae al segundo punto que vemos en el pasaje. Your prayer and worship will impact other people also. Tu oración y tu alabanza va a ser de impacto a otros también.
As a result of Paul and Silas's worship, all of the prisoners are set free in this passage. Como un resultado de la alabanza de Pablo y Silas, todos los prisioneros son liberados. Verse 26. Versículo 28. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que en la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Here we see two truths. Aquí vemos dos verdades. Firstly, worship of the Lord breaks chains and brings freedom. En primer lugar, la alabanza y el adorar a Dios rompe cadenas y trae libertad. As we focus on the Lord, we realize that He is so big. Cuando nos enfocamos en el Señor nos damos cuenta lo grande que es. He's defeated sin and death itself. Él ha derrotado al pecado y a la muerte misma. Therefore, in comparison, our afflictions seem, well, less big. Así que en comparación, nuestras aflicciones parecen poca cosa. And the chains that hold us can be broken by the one who has even broken the chains of death. Y nuestras cadenas pueden ser rotas por aquel que ha roto las cadenas de la muerte. It brings us freedom from fear, Nos trae libertad del temor, freedom from guilt. libertad de la culpa. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. There's no Condemnation. hay ninguna condena para aquellos que están en Cristo. Worship brings us freedom from spiritual darkness and oppression. La alabanza nos trae libertad de la oscuridad y de depresión, And even freedom from addiction. y libertad de adicciones, sobre nuestras adicciones. Worship breaks chains, La adoración rompe cadenas, but also our worship impacts others. pero también es cierto que nuestra adoración tiene un impacto fuerte en otros. This is not a selfish act. Esto no es un acto egoísta. It helps release the power of God in your community and your city. Ayuda a liberar el poder de Dios en tu comunidad y en la ciudad. I remember one particular Sunday service, Recuerdo un culto en especial and we were singing wonderful worship songs like the band led us in today. Estábamos escuchando alabanzas muy preciosas como las que la banda nos dio hoy. The presence of God was so tangible in the church. La presencia del Señor era tan tangible en la iglesia. A young woman had slipped into the back of the church. Una señora joven se había intermezclado entre la congregación. She was not a Christian. No era una creyente. Her name is Claire. Su nombre es Clara. And she had a very good job in the city, Y tenía un muy buen empleo en la ciudad, but she also had an addiction. pero también tenía una adicción. She was a functioning cocaine addict. Era adicta a la cocaína And she was desperate to change, y ella estaba desesperada por cambiar. which is why she'd slipped into the church. She didn't know what else to do. Por eso se había inmiscuido en la congregación. And during that amazing worship time, Y en ese momento de alabanza, extraordinario momento de alabanza, she felt sort of overcome by this presence of love in the room. se sintió sobrellevada por la presencia, esta presencia en la sala. Then someone stood up at the front Y luego alguien se paró en el frente and they gave a word of knowledge. y dio una palabra de sabiduría. They said, I think there's somebody here today Dijo, creo que hay alguien aquí entre nosotros hoy who has an addiction to cocaine. que tiene alguna adicción a la cocaína. If that's you during the service, why don't you come forward and we'd love to pray for you. Si es así, durante el culto, pasen adelante y oraremos por ustedes. And at the back, Claire thought, oh, that's me. Y atrás, Clara dijo, me están hablando. But she said, there's no way I'm going forward.
No hay for prayer. manera, no hay manera que yo me adelante al frente. She'd not been in the church before. Nunca he estado en la iglesia antes. So she decided for the first time to try praying herself at the back. Así que trató por primera vez de orar desde donde estaba, atrás. She said, "Okay, Jesus, if you're the Ok, Señor, si tú estás ahí, I want to be free." yo quiero liberarme, quiero ser libre. Amen. Amén. And then she Y después se fue. it was Sunday night, she went back to her home, Fue domingo a la noche, regresó a su casa, got ready to go to bed. Next day she had to go to work. se preparó para ir a dormir, al día siguiente tenía que ir a When she got trabajar. into bed, she put a line of cocaine on her bedside table ready for the morning. Cuando se fue a dormir puso una línea, un trazo de cocaína en la mesita de luz para que esté listo para la mañana siguiente. And went to sleep. Y se fue a dormir. The next morning she woke up and she rolled over to take the line. La mañana siguiente se despertó y se dio vuelta para consumir la línea. But something inside her was repulsed by it. Pero algo en su interior la repelía a hacerlo. So she took it and flushed it down the toilet. Así que lo tomó y lo tiró por el inodoro. She thought, that's strange. Dijo, esto es raro. That was Monday morning. Eso fue el lunes a la mañana. On Wednesday evening, she came back to the church. En el domingo a la noche volvió a la iglesia. It was week 1 of Alpha. Fue la primera semana de Alfa And Claire joined the Alpha small group that I was leading. y Alfa se sumó al pequeño grupo de Alfa que yo estaba liderando. And on that course, she came to faith in Jesus. Y en ese curso se convirtió a la fe de Jesús. We prayed for her to receive the Holy Spirit, the Spirit of Christ. Oramos para que ella reciba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. And she was completely set free from her addiction. Y fue completamente liberada de su adicción. She quickly grew in her faith. She grew in her faith. Rápidamente creció en su fe. And she actually came with me and a team to go and do a conference to launch Alpha for the first time ever to churches in Panama. Y me acompañó a partir de eso a establecer Alfa en las primeras iglesias en Panamá. And then she changed her job. She quit her job and she retrained to be a doctor. Dejó su trabajo y se reentrenó para ser una doctora. And she's now married a wonderful Malaysian Christian doctor. Y ahora se ha casado con un doctor malayo, Christian doctor, yeah. un doctor cristiano. Her life is completely changed. Su vida cambió completamente, But it began by her standing in the presence of people worshiping the Lord. pero todo empezó al estar parada entre gente adorando al Señor. Your worship will impact others. Nuestra alabanza va a tener un impacto sobre otros. The third thing we see is this. La tercera cosa que vemos es la siguiente. What you don't do is also important. Lo que no haces también es de impacto. Verses 27 and 28. The reading continues. Do you want to read 27 and 28? El carcelero despertó, y estoy en el versículo 27 y 28. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no hagas ningún daño, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. You see, when the chains fall off Paul and Silas, they did not run away. Cuando las cadenas se rompieron entre los brazos de Pablo y Silas, no escaparon. When the doors flew open, they did not run away. Cuando la puerta se abrió, no huyeron. If they had, the jailer would have lost his life. Si hubiesen huido, el carcelero hubiese perdido su vida. You see, the punishment for letting a Roman prisoner escape was death. They would have killed the jailer. El castigo por dejar huir a un prisionero
era la muerte. So by staying in the prison, by not running away from the difficult situation, meant that they literally saved the life of the jailer. Así que al no huir de esta situación difícil, literalmente le salvaron la vida al carcelero. Maybe you're facing a really difficult situation right now, Tal vez estés enfrentando una situación difícil en este momento and you want to run away. y tenés ganas de disparar. Sometimes that's okay, A veces está bien, but sometimes staying where you are might be the best way that the Lord can use you. pero muchas veces quedarte en el mismo lugar en que estás es la mejor manera en que el Señor te puede utilizar. The author, Bram Stoker, he wrote the famous novel Dracula. El autor Bram Stoker escribió la novela Drácula. He wrote it when he was in a small English town called Whitby. Lo escribió mientras estaba en una pequeña aldea inglesa llamada Whitby. And Whitby has a church called St. Mary's Church. Whitby tiene una iglesia que se llama Iglesia Santa María. And in his novel, it is in the graveyard of St. Mary's that Dracula bites his first victim. Y en su novela es en el cementerio de Santa María donde Drácula muerde a su primer víctima. When it was the 100-year anniversary of the novel being published, Cuando se cumplió el centenario de la novela, de la publicación de la novela, Dracula fans from all across the world decided how they would celebrate. los fans de Drácula a través de todo el año, a través de todo el mundo, establecieron cómo iban a celebrar el acto. They said, let's gather in the graveyard at midnight at St. Mary's Church in Whitby. Juntémonos en el cementerio, en el jardín de la iglesia Santa María en Whitby, a When- medianoche. When the pastor of St. Mary's heard this, he was horrified. Cuando el pastor de la iglesia escuchó esto, se horrorizó. And he said, okay, I'll lock up the church and I'll leave town for a week. Lo mejor que puedo hacer es cerrar la iglesia y desaparecer por una semana. But then he prayed to the Lord Después oró al Señor and he felt God say to him, stay exactly where you are. y al orar sintió que el Señor le decía, quédate exactamente donde estás. So at the start of the week, he managed to meet the president of the Dracula Society. Así que al principio de la semana pudo hacer una reunión con el presidente de la sociedad de los A Drácula, woman called Vanda Lee. una señora de nombre Vanderlee. And he said to her, please, please, do not gather in the church graveyard. Y le rogó que por favor no se junten en el cementerio de la iglesia. She said, why not? ¿Por qué no? She said, Christians and vampires, we have a lot in common. Dijo, los cristianos y los vampiros tenemos un montón de cosas en común. One, we both believe in resurrection of the dead. Uno, ambos creemos en la resurrección de la muerte. And she said, and anyway, I don't need your Jesus to have eternal life. Aparte de eso, yo no necesito a tu Jesús para disfrutar de vida eterna. Now, instead of arguing with her, Entonces, en vez de discutir con ella, the pastor gave her a book el pastor le dio un libro as a gift. como un regalo. It was Questions of Life, Era Preguntas sobre la vida, which is a book that Nicky Gumbel wrote. que es un libro que escribió Nicky Gumbel. And in it are all the talks inside the Alpha course. Y en ella están todas las charlas del libro del curso de Alfa. Vanderlee took it, and that night she started to read. Vanderlee lo tomó y esa noche empezó a leer And she couldn't stop. y no podía parar. She stayed up the whole night, Se quedó despierta toda la noche, as you do when you're a vampire. como haces cuando sos un vampiro. And she read the whole thing in one night. Y se leyó todo de corrido en una sola noche. Encouraged by this, the pastor decided, I know, I'm going to put on an event for all of the Dracula fans at the church. Envalentonado con esto, el pastor dice, se me ocurre que voy a hacer un evento para todos los amantes de los vampiros en la iglesia. And to his amazement, they all came. Y estaba
They came to the gathering. Y estaba sorprendido porque todos se acercaron al acontecimiento. And he gave an evangelistic talk. Y les dio una charla evangelística. And then he said, if you want to give your life to Jesus, come forward. Si quieren dar su vida a Cristo, pasen para adelante. And to everyone's amazement, the first person to come forward was Vander Lee, Y para su sorpresa, la primera persona en adelantarse fue Vanderlee, the president of the Dracula Society. la presidenta de la Sociedad de Drácula. I wonder where or in what in your life might the Lord be asking you to stay? Me pregunto, ¿dónde en tu vida el Señor está esperando que te quedes? And for your prayers and worship to make a difference exactly where you are. Para que tus oraciones y tu alabanza hagan una diferencia en el mismo lugar en donde estás. And then finally, we see that our example is powerful. Y finalmente vemos que nuestro ejemplo es poderoso. Paul and Silas chose to stay in the prison. Pablo y Silas eligieron quedarse en la prisión. And their example made the jailer realize that there was something completely different about these men. Su ejemplo le hizo entender al carcelero que en estas personas había algo completamente distinto. And the jailer wanted whatever it was that they had. Y lo que fuera que ellos tenían, el carcelero lo quería. Please, can you read verses 29 and 30 of Acts 16? 29 and 30. Sí, leemos del versículo 29 y el 30. Dice así: el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? And if you read on the next few verses, what happens is the jailer comes to faith, but also his whole family, his whole household. And Paul and Silas baptized the jailer and all of his household. Y si leemos los siguientes versículos nos damos cuenta que el carcelero vino a la fe y su familia con él. What the enemy had meant for evil, the Lord now used to bring freedom. Lo que el enemigo había pensado como mal, el Señor había atraído para traer libertad. This is my final story. Esta es mi última historia. There was a young married couple called Steve and Yolanda. Había un matrimonio joven llamado Sí y Yolanda. They'd come on Alpha Se habían anotado en Alfa and just discovered that Yolanda was pregnant with their first child. y justo descubrieron que Yolanda estaba esperando a su primer hijo. They were very excited. Estaban muy emocionados. But they then went for a scan with the doctor. Pero luego fueron a un escaneo al doctor. And the blood test they had showed that the child that she was carrying had cystic fibrosis. Al escanear al bebé, se dieron cuenta que el bebé tenía una fibrosis. This is a very difficult condition that impacts the lungs. Esta es una condición muy complicada que afecta a los pulmones And it significantly lowers life expectancy. y reduce muchísimo la esperanza de vida. It's caused by a mutation in one gene. Está causado por la mutación de un gen, So there is no medical cure for it. así que no hay cura para ello. Steve and Yolanda were not Christians, Steve y Yolanda no eran creyentes and their immediate reaction was, maybe we should go and abort the child. Su primera reacción fue: tal vez deberíamos abortar al niño. They even booked the appointment and parked the car outside the clinic, Habían hecho una reserva de un turno y se habían estacionado fuera de la clínica, but they just couldn't go in. pero no se animaban, no podían entrar. They came back to Alpha and obviously shared the news with the small group. Volvieron al curso de Alfa y compartieron la noticia en el grupo pequeño. And the small group just loved them. Y el grupo los amó.
Towards the end of the course, the topic is, does God heal today? Hacia el final del curso, el tema principal es, ¿el Señor sana hoy? So Yolanda stood in the middle and all of the other guests, they said, let's pray for you. Así que ese día Yolanda se paró en el medio y todos los invitados la rodearon y oraron por ella. They just laid a hand on her gently and prayed for healing in the name of Jesus. Le pusieron sus manos en el hombro y oraron en el nombre del Señor, Jesús. And she said she felt this heat in her body. Y dijo que empezó a sentir un movimiento en su cuerpo. That following week, they went back to the doctors La semana siguiente volvieron al doctor and they had follow-up tests. y tuvieron algunos tests sucesivos. And the doctor said, I cannot explain this. Y el doctor les dice, no puedo explicar esto. The child you carry does not have cystic fibrosis. El niño que ustedes están llevando adelante ya no tiene fibrosis. He said, it is like the mutation has gone. Es como que la mutación ha desaparecido. Yolanda and Steve knew exactly what had happened. Yolanda y Steve entendieron exactamente lo que había pasado. God had graciously healed them, Dios en su gracia los había sanado and they chose to put their faith in Jesus. y decidieron poner su fe en Cristo. A few months later, she gave birth to their healthy son. Un par de meses después dio a luz a su hijo And they called him Ezekiel, y lo llamaron Ezequiel, which means God is powerful. que quiere decir Dios es poderoso. So may we pray now to the God who is powerful. Así que oremos ahora al Señor que es poderoso. Let us pray. Oremos. Lord Jesus, thank you that in you we find true freedom. Señor Jesús, gracias porque en ti encontramos la libertad verdadera. And Lord, I want to pray for anyone here today who is facing a difficult situation. Y Señor, quiero orar en este momento por cualquiera que hoy esté en una situación difícil. Anyone who feels trapped Alguno que se sienta atrapado or is longing to see a breakthrough in their life. o que está queriendo ver un cambio importante en su vida. Thank you, Lord, that you hear our prayers. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. And we ask that you would bring freedom and breakthrough to that person. Y pedimos que traigas libertad y transformación a estas personas. And for anyone struggling with a bad habit or addiction, Y cualquiera que esté peleando con algún mal hábito o adicción, I pray that you would break the chain of addiction right now in the name of Jesus. oro para que rompas la adicción en este momento en el nombre de Cristo. Jesus, you said, if the Son of Man sets you free, you are free indeed. Jesús dijo que si el... Come again? If the Son of Man sets you free, Jesús dijo que si el Señor te libera, you will be free indeed. sos libre de verdad. St. Paul writes, the Lord is the Spirit, San Pablo dice, el Señor es el Espíritu, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. So we pray, come, Holy Spirit. Así que oramos, ven Espíritu Santo. And for anyone longing for healing, Y cualquiera que esté esperando sanidad, I just command healing now in the name of Jesus. comandamos sanidad ahora mismo en el nombre de Cristo. Receive your healing in Jesus' name. Recibe tu sanidad en el nombre de Cristo. And for anyone here wrestling with that decision, should I stay or should I go? Y cualquiera peleando con la discusión, ¿debo quedarme o debo irme? We ask for discernment and wisdom. Pedimos discernimiento y sabiduría. Lord, your word is a lamp unto our feet Señor, tu palabra es
una lámpara a nuestros pies and a light unto our path. y una luz en nuestro camino. Guide them in their decision, I pray. Guíanlos en su camino, oramos. And I ask this all in Jesus' name. Pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. Thank you, Sam.